Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la segunda sesión, tercera sesión ya, sí, eh, de microeconomía y vamos a tocar hoy la función de producción, ¿no? Y estos son los temas que vamos a desarrollar. ¿Qué son los factores de la producción? Las relaciones que hay entre insumo y producto, lo vamos a ir explicando. Vamos a hablar de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Vamos a conocer lo que es producto total, producto medio, producto marginal, las etapas que tiene la producción y el nivel óptimo de decisión de producción. Esto que parece tan complicado, ya cuando lo vamos desarrollando, los conceptos son bastante sencillos, pero hay que analizarlo un poquito. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de función de producción. La función de producción es una función matemática que nos indica cuánto producto o qué nivel de producción puede tener una empresa cualquiera con una combinación de factores de la producción que se emplean para ello. O sea, es la capacidad que tiene de producir una empresa utilizando los factores de producción de que dispone. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son los recursos que tiene la empresa. ¿Mm? Entonces, perfeccionamos el concepto de función de producción diciendo que es la cantidad de producción que puede generar una empresa a partir de una combinación de recursos de que dispone. Los recursos que tiene la empresa pueden ser fijos o pueden ser variables, ¿sí? Los recursos fijos o factores de producción fijos, como por ejemplo la tierra, la maquinaria, las instalaciones, las acequias, la infraestructura productiva en general es fija, sobre todo en el corto plazo, porque acá ven ustedes que hay un paréntesis que dice en el corto plazo. En el mediano y el largo plazo, los factores fijos se pueden cambiar y ya no serán fijos, serán variables, pero en el corto plazo, que es como vamos a analizar ahora, todos estos factores son fijos. Tenemos que tomar una decisión de producir tabaco hoy en la tierra que disponemos, con la maquinaria que ya tiene y las instalaciones de la finca. Entonces, en el corto plazo, que es hoy, esto no se puede modificar. Pero también existen recursos o factores variables, ¿sí? Que yo utilizo en el proceso productivo y que sí los puedo modificar permanentemente, como por ejemplo la cantidad de semilla que voy a emplear o la cantidad, si hablamos de tabaco, de plantines por raya o por hectárea, la cantidad de fertilizante que voy a utilizar para la producción, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, las dosis, las cantidades, el número de aplicaciones que le voy a hacer, todo eso es variable en la producción, en la función de producción. La cantidad de trabajadores, o sea, la cantidad de cosecheros, la cantidad de gente que planta, la cantidad de gente que va a atender el cultivo también es variable. Esos recursos los puedo contratar rápidamente. A esto se lo denominan insumos de producción, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de insumo, vamos a estar hablando de todo aquello que se puede modificar en el corto plazo y que forma parte de la decisión de producción del productor, ¿sí? Y los otros son recursos que son fijos, ¿sí? Como yo había dicho antes, y no pueden ser modificados para producir una función de producción. O sea, con estos recursos fijos vamos a poder hacer una combinación de factores variables tal de obtener una curva de producción. La expresión matemática de la función de producción
sería entonces I, que es la cantidad de producto, o sea, la función de producción, lo que voy a obtener como resultado va a estar en función del trabajo L. L se simboliza trabajo, del capital K, de N, que antes le decían la tierra, hoy decimos N, recursos naturales, y del capital humano, esto es el conocimiento, ¿sí? O sea, nuestra producción va a estar en función de la tierra, más concretamente los recursos naturales, del capital, ¿sí? Todo esto que hablamos acá forma parte del capital, del trabajo y de la capacidad técnica que tenga el productor, y ahí viene el asesor, el ingeniero agrónomo, las habilidades empresariales y otras, ¿sí? Entonces, describimos brevemente el trabajo son los recursos humanos, ¿sí? Que es el RRHH, que se utilizan para la producción. El capital, que puede ser fijo y variable, como vean acá, fijo o variable, ¿sí? Además está el dinero, ¿no es cierto? Es un recurso variable el dinero, ¿sí? Los recursos naturales, que se simbolizan como RRN, que ya no solo hablamos de tierra, sino que hablamos de recursos naturales en general, porque es un concepto más amplio, donde decimos que los recursos naturales importa, por ejemplo, la capacidad del suelo, la conservación del suelo, eh, la, la, la capacidad que tiene de, de estructuración el suelo en la parte física, digamos, la capacidad, digamos, el nivel de población de especies naturales que nos favorecen a la producción, el clima, la disponibilidad de agua. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de un concepto más amplio. Antiguamente, cuando se describió por primera vez esta teoría, esto era T, ¿sí? Esto era T. O sea, hablaban de tierra, nada más. Hoy hablamos de un concepto mucho más amplio, porque modernamente descubrimos que la tierra es un valor que se deprecia, ¿sí? Que se erosiona, que se desgasta y que es un recurso que hay que conservar. Tierra en el sentido más amplio, ¿no? Hay que conservar la flora, la fauna natural, ¿sí? Que nos beneficia a los sistemas productivos. Modernamente ya nos preocupamos por los recursos naturales, el uso del agua, etc. Y el capital humano que tiene que ver, H, con el conocimiento, el expertise, la capacidad técnica. Ahí viene el ingeniero agrónomo y viene también la capacidad empresarial del productor. Entonces, el concepto de la función de producción es la capacidad que tiene un productor cualquiera haciendo una combinación de los recursos o los factores de la producción, que son los recursos que posee, empleando una combinación de ellos va a obtener un resultado, ¿sí? Que va a ser I, que va a ser la función de producción. Ahora, no todos tienen la misma curva o sí, la misma escala en la función de producción, los mismos resultados en la función de producción. Nosotros podemos tener, acá se ve mucho, como son fincas pequeñas, las fincas tabacaleras, por ejemplo, nosotros podemos tener dos productores, ¿sí? Alambre de por medio, o sea que los recursos naturales son idénticos para los dos, posiblemente sean idénticos los recursos fijos y los variables, porque más o menos está estandarizada ya la maquinaria, los insumos que se usan. Eh, o sea, podemos tener dos productores con fincas mellizas, sin embargo, la función de producción de cada uno va a ser diferente. Uno va a obtener
mejores resultados y otros no. ¿Por qué? Porque esta combinación de capital, tierra, trabajo, de insumos variables, fundamentalmente la combinación de insumos variables, va a hacer que tenga uno una función de producción que puede ser mejor o peor, digamos, que la del vecino, teniendo prácticamente los mismos factores de producción ambos. O sea, entonces podemos decir que hay tantas funciones de producción como productores hay. ¿Mm? Cada uno tiene su librito en el campo. La función de producción tiene una forma gráfica que la vamos a ver enseguida, que es una forma curiosa, digamos, pero como decíamos anteriormente, asumimos que en el corto plazo los factores fijos no se pueden modificar, son constantes, y esa condición se llama, esto es en latín, en los libros prueban a encontrar, dice, en condición ceteris paribus, ceteris paribus, ¿sí? Esto es latín, que significa que hay factores que permanecen constantes, ¿sí? Entonces, la función de producción, si los factores fijos son constantes, ¿sí? Va a depender exclusivamente de los factores variables, ¿sí? Y la expresión entonces se reduce a que I o Q es lo mismo, I o Q, ¿sí? O Q de I, cantidades de I, va a estar en función de X1, X2, X3, siendo X insumos, ¿sí? Insumos, que son los factores variables, ¿sí? Hemos dicho que los factores variables lo denominábamos insumos. Y esto puede ser, por ejemplo, fertilizante, esto puede ser aplicación de fungicida, X3 puede ser eh, cantidad de cultivos que le realiza la planta, cultivo mecánico. Entonces, todo lo que es variable van a ser los que van a condicionar la cantidad de producción. Entonces, si los factores, vuelvo a la anterior, si la producción depende de una serie de factores, ¿sí? Fijos y variables, asumiendo condición ceteris paribus, de que los factores fijos no se modifican, la función de producción va a depender solo de los factores variables, que son los insumos de producción. ¿Mm? Bien, como le decía, X representan a los diversos factores variables y esto es I o Q, ¿sí? Que es la cantidad de productos que obtenemos de la combinación de los diversos recursos. Bien, ahora es difícil analizar una combinación de tantos recursos variables, ¿sí? Piensen ustedes que si yo tengo que hacer un trabajo de investigación y tengo que analizar por ejemplo, yo quiero analizar la respuesta del fertilizante a la cantidad de producción. Entonces tengo que dejar todos los otros factores variables iguales, porque yo para hacer ese experimento o ese ensayo, la cantidad de riego tiene que ser la misma en todas las parcelas que voy a experimentar, la cantidad de aplicación de agroquímicos tiene que ser la misma, la cantidad de aplicación de cultivo tiene que ser la misma, la cantidad de trabajadores que voy a emplear por hectárea o por raya o por parcela tiene que ser la misma. O sea, yo tengo que darle el mismo tratamiento a todos los factores variables, dejando solo el fertilizante como insumo que quiero ensayar para determinar la respuesta a la aplicación de fertilizante. Entonces, como dice ahí, lo que ustedes tienen, para analizar el impacto, ¿sí? que tiene un factor variable,
utilizamos un único insumo sobre la producción. Para ello mantenemos, ceteris paribus, el resto de los factores variables. O sea, vamos a trabajar entonces pensando en que queremos analizar la respuesta del cultivo a la fertilización. Y dejamos todo lo demás que se hace en el cultivo, que son muchas cosas, constantes, ceteris paribus. O sea, ya no solo vamos a mantener constantes los factores fijos, que son fijos en el corto plazo, sino que ahora también vamos a decidir, para poder analizar la relación insumo-producto, vamos a dejar fijos todos los demás factores variables, menos el que nos interesa analizar. Esto se hace así porque es difícil medir el impacto sobre la producción de una multiplicidad de factores. Entonces lo que hacemos es aislar un único factor, dejamos todo lo demás constante y vemos cómo se comporta la producción haciendo variaciones en la aplicación de ese único factor. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. Entonces nos vamos a encontrar nosotros que ahora I o Q, que es lo mismo, no se dejen confundir con, siempre se usan indistintamente, ¿sí? Y va a estar en función de un único factor variable, X. Todo lo demás está constante, ¿sí? Ya no es X1, X2, Xn, sino es X, ¿sí? Donde X va a ser el insumo y va a ser la producción. Vamos a ver la gráfica, ¿sí? Entonces, sobre el eje de las ordenadas vamos a tener I, que es la cantidad de producto, la cantidad producida, y sobre el eje de las abscisas vamos a poner nuestro factor variable o insumo, un único insumo que en este caso, como decíamos, vamos a trabajar con fertilizante. Entonces esto sería la respuesta a la producción, la respuesta del cultivo, ¿sí? A la aplicación de diversas dosis de insumo variable, o sea, de fertilizante. Cuando analizamos la incidencia que tiene, por eso hablamos relación insumo-producto, ¿sí? Cuando analizamos la incidencia que tiene un único insumo sobre la producción, descubrimos un comportamiento de este tipo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante verlo ahora y entender. Si yo aplico cantidades crecientes de insumo, ¿sí? No voy a tener respuestas iguales. Si yo aplico, por ejemplo, un quintal, que son 100 kilos, ¿sí? De urea a cultivo, por ejemplo, hablemos de maíz, ¿sí? Si yo aplico 100 kilos de urea a un cultivo de maíz, voy a obtener una respuesta, digamos, de 100 kilos más. Si aplico 200 kilos, de 200 kilos más. Si aplico de 300 kilos, de 300 kilos más. Eso nos daría una recta de 45 grados. Y no es cómo se comportan los insumos variables cuando analizamos la relación insumo-producto. Se comportan de una manera diferencial, ¿sí? Porque si no sería una recta. No es una recta, es una curva. Fíjense ustedes que es una curva que tiene un cambio en la concavidad, digamos, acá es cóncava y acá es convexa. O sea que ni siquiera es una curva cóncava completa, es una curva que comienza cóncava y termina convexa. ¿Ven? Entonces, esta gráfica nos va a mostrar cómo este va a ser el producto total. Si este es el, llamémosle I, ¿sí? Esta es la obtención del producto total. ¿Cómo va a variar el producto total? ¿Sí? Cuando vayamos aplicando cantidades crecientes de insumo, va a variar de esta forma. Bien. Entonces ahora lo vemos entendiendo, digamos, que la función de producción va a depender de una serie de insumos variables, ya que los insumos, hay factores, digamos, que son fijos, constantes, ¿sí?
Va a depender solo de los insumos variables y que los insumos variables no se lo puede analizar en un conjunto, dejando entonces la práctica eh, teórica de este estudio implica que tengo que dejar solo el insumo que me interesa analizar y ver cuál es la respuesta que tiene la modificación de cantidades crecientes de ese insumo en los resultados de producción. Todo lo demás insumos, entonces, van a permanecer en condición ceteris paribus, o sea, constantes. Y dejo un único insumo, que en este caso vamos a tomar el fertilizante como ejemplo, para ver cuál es la respuesta a la fertilización de un cultivo de maíz. Y vemos que la respuesta no es lineal, no es una recta de 45 grados, vemos que tiene una forma determinada. Y aquí es donde se puede explicar, entendiendo esto, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Volvemos a construir nuestro eje cartesiano, digamos, donde tenemos en las ordenadas la producción o I, y donde tenemos en las abscisas el nivel de insumo variable, en este caso fertilizante, e incorporamos nuestra función de producción. ¿Sí? Vemos que la función de producción ahora la entramos a analizar un poquito, y esta es la curva de producto total, ¿sí? La que vimos anteriormente, la función de producto total. Vemos entonces que el producto total tiene un comportamiento variable, ¿sí? A la aplicación de cantidades crecientes de insumos. No guarda una relación lineal. Y vemos que también hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio en la concavidad de la curva de la función a partir de cierto punto. Eso después lo vamos a llamar punto de inflexión. O sea, donde cambia la curva de cóncava a convexa. Eso se llama punto de inflexión, ¿sí? Y lo vamos a denominar A a lo largo del cursado, este va a ser el punto A. Entonces ya distinguimos dos tipos de comportamiento en la aplicación del insumo variable. ¿Y qué nos dicen estos comportamientos? Entonces tomemos una parte, una porción de esta curva. Fíjense ustedes que las pendientes, y ahí viene, las pendientes son diferentes, ¿sí? El punto de inflexión A representa el punto en el cual la pendiente de esta función es máxima. Y ustedes, acá es donde es máxima la pendiente. Acá es, a medida que más aplanada la curva, la pendiente es menor, y a medida que se va poniendo derecha, la pendiente es mayor, y acá vuelve a bajar la pendiente de la curva, y fíjense que la pendiente en este punto es cero, digamos. Acá en este punto, si yo trazo la tangente, porque para determinar la pendiente tengo que trazar una recta tangente así, no tiene pendiente, o sea, es una curva totalmente plana en este punto. La pendiente es cero. Entonces, este punto donde la pendiente es cero representa el nivel máximo de producción que podemos obtener haciendo fertilización al maíz, ¿sí? El nivel máximo de producción que podemos obtener de maíz haciendo fertilización variable, aumentando la dosis de urea. Y todo lo demás, como le dije, permanece constante. Todo lo demás está constante. Estamos analizando solo la fertilización. Todo lo demás está en iguales condiciones en el ensayo. Entonces, fíjense ustedes que entre estos llamemos quintales, ¿sí? Estos llamemos quintales. 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos de urea a un cultivo por hectárea, a un cultivo de maíz. Si yo analizo
Por ejemplo, dos puntos cualesquiera. Tomo acá los extremos para que logremos identificar, digamos, bien cuál es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Si yo analizo un punto cercano, ¿sí? Próximo al punto de inflexión, donde sé que la pendiente es máxima, fíjense en ustedes los resultados que obtengo, ¿sí? Esto es una unidad, ¿no? Una unidad, dos unidades, o sea, 100 quintales, 200 quintales, 300 quintales, 400 quintales, 500 quintales. Yo en una parcela de ensayo apliqué 400 quintales, ¿sí? Me voy a la parcela de ensayo siguiente y aplico 400 kilos. Me voy a la parcela siguiente, que está contigua al lado, o sea, en las mismas condiciones, y aplico una unidad más de fertilizante. ¿Sí? Un quintal más sería, ¿sí? Paso de 4 quintales a 5 quintales. Los rendimientos que obtuve en mi ensayo haciendo 4 quintales me dio este resultado, ¿sí? Esto, digamos, pueden ser 5.000 kilos de maíz, ¿sí? Por hectárea. No tiene valor en el eje de la Y, porque lo que yo ahora le pongo valor en la clase, pero lo que yo intento que ustedes hagan una interpretación gráfica de lo que está sucediendo. Cuando yo agrego una unidad más, ¿sí? De fertilización, obtengo un rendimiento que podría ser, y bueno, si mantenemos la proporción, pueden ser 9.000 kilos de maíz, ¿sí? O sea, la última unidad que agregué me dio una gran diferencia de producción. ¿Mm? Una unidad que agrego, delta de QX, o sea, delta de QX quiere decir la cantidad, digamos, de fertilizante que hay entre 4 y 5, o sea, una unidad, ¿sí? Siempre el delta de QX va a ser igual a 1, porque siempre vamos a agregar de a una unidad. Para nuestro estudio, la unidad son 100 kilos de urea, ¿sí? Me va a dar como resultado una respuesta, ¿sí? Como habíamos dicho, delta de P, podríamos decirlo, si lo quisiéramos simplificar, o sea, diferencial de producción o delta de cantidades producidas, que como está expresado ahí, que es exactamente lo mismo. Vemos que agregando una unidad de delta de insumo variable, obtengo una respuesta en la producción mucho más amplia en este sector de la gráfica, de máxima pendiente. Este es el sector que contiene al punto de inflexión. Si por el contrario, digamos, en la parcela contigua, donde seguimos haciendo ensayos, aplicamos 6 quintales o 7 quintales, 600, 700 kilos, vamos a ver en una parcela de 600 kilos una producción mayor, ¿sí? Estamos de acuerdo, fertilización mayor, producción mayor, ¿sí? Y cuando hacemos la de 700 kilos, nos damos cuenta que al aplicar una unidad más de insumo variable, ¿sí? Delta de QX, ¿sí? La respuesta que obtenemos es sustancialmente menor respecto del caso que analizamos de 4 a 5 quintales. Y este comportamiento que tiene el insumo variable, ¿sí? Está dado por la forma en que tiene la función. Si la función fuera lineal, ¿sí? 1 me daría 1, 2 me daría 2, 3 me daría 3, o sea, sería una recta de 45 grados. Pero la función de producción no es una recta de 45 grados. Quiere decir que hay momentos en que el cultivo presenta una gran respuesta a la aplicación de una unidad más de insumo variable, en este caso de un quintal de fertilizante, tiene una gran respuesta productiva,
Y en otros casos, y a medida que se acerca ya a su capacidad técnica máxima de producción, las respuestas son menores. Y si yo siguiera agregando, se darían cuenta ustedes de que las respuestas serían todavía menores en este caso. Fíjense en una particularidad. A partir del punto C, que es la máxima capacidad productiva, que 8 quintales y medio, ¿sí? Con la que yo puedo fertilizar, agregar más fertilizante implica que pueda obtener menos producción. Y decir, ¿cómo es posible si acá veníamos agregando y veníamos subiendo? Lo que pasa es que acá llega un punto donde el fertilizante ya tanta cantidad comienza a ser tóxico para el cultivo. ¿Mm? Entonces, el agregar más fertilizante después de obtener el máximo rendimiento posible es descabellado, porque no va a haber más rendimiento. Vamos a gastar más dinero para producir cada vez menos, porque lo estamos intoxicando al cultivo, en este caso, con fertilizante. Podría ser con insecticida, podría ser, bueno, distintas, hasta mano de obra podemos decir acá, ¿sí? Y sí, esto es teniendo un peón, dos peón, tres peón, cuatro peón, cinco peón, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¿Qué pasa cuando tengo 10 peones? Se chocan entre ellos. Entonces ya, en vez de ser eficiente la producción, ya empiezan a tener problemas de que se chocan, se caen arriba de las plantas, rompen las plantas, se le caen los fardos de tabaco. O sea, acá hay ineficiencia. Agregar más de lo que puede dar el sistema nos produce ineficiencia y baja en el producto total. Entonces, ¿qué descubrimos acá? Que en la primera parte de la función de producción, ¿sí? Donde la curva es cóncava, obtenemos respuestas más que proporcionales, ¿sí? Al agregar una unidad de insumo variable, obtenemos respuesta más que proporcional. Y a medida que seguimos fertilizando y ya pasamos, ¿sí? Nuestro punto de inflexión de pendiente máxima, agregados sucesivos de unidades, ¿sí? De insumo variable, nos van a dar una respuesta menos que proporcional, ¿sí? Primero igual y después menos que proporcional. Esto que estamos hablando de más y menos proporcional son los rendimientos marginales, que ya vamos a ver cómo se interpretan. Pero en definitiva nos está dando una idea de que los rendimientos marginales van a ser decrecientes a medida que avanzamos en la aplicación de insumo variable después del punto de inflexión, hasta que los rendimientos marginales serán igual a cero en el punto de máximo producto total, y los rendimientos marginales serán negativos a medida que pasemos ese punto de máxima producción. Entonces ponemos estos conceptos acá y decimos que la producción comienza a crecer a una tasa más que proporcional con la primera unidad de factor variable que vamos empleando hasta el punto A, ¿sí? Luego del punto A, la producción sí sigue creciendo, sí, vemos que crece la producción, pero el crecimiento se da a una tasa menos que proporcional, hasta el punto C. Alcanzando el punto C, emplear más unidades de insumo variable hace que el producto total decrezca, ¿sí? Por lo que ya expliqué. Cuando hablamos de tasas más que proporcional y menos que proporcional, nos estamos refiriendo a esto. Una unidad de insumo variable en este sector de la gráfica o de la función produce rendimiento más que proporcional. Una unidad después del punto de inflexión, ¿sí? Comienza a producir rendimientos menos que proporcionales, cada vez menos, hasta que ya agregar una unidad no produce ningún rendimiento proporcional, o sea que no produce delta
¿sí? de P o delta de cantidades producidas. No produce un diferencial de producción. ¿Comprendemos los conceptos hasta acá, alumnos? Alguien que comente, que diga si tiene alguna dificultad para interpretar eh, lo que acabamos de explicar de los rendimientos proporcionales. Sí, se entendió, profe. No, profe, por ahora. Estamos bien, estamos comprendiendo. Sí. Gastón, ¿cómo lo ves? Todo claro, Perfecto. está clarito. Bien, avancemos entonces, vamos. ¿Para qué la vamos a hacer fácil? Decía un profesor de fruticultura que tenía yo, si la podemos hacer difícil. Entonces, vamos a empezar a complejizar el análisis, porque acá hablamos de los rendimientos marginales y hasta acá conocemos la función de producto total, pero también hay una función de producto marginal y de producto medio, que son las que vamos a ver a continuación. Producto marginal y producto medio. Ahora, nos vamos a olvidar por un ratito de esta función, la función de producto total, pero nos acordemos de los puntos A y del punto C, y vamos a ver otras dos variables. El producto marginal, y fíjense en ustedes, dice, el producto marginal corresponde a la variación del producto total, ¿sí? O sea, a esto, ¿sí? A esto, esta es la variación del producto total, ¿sí? Ante variaciones unitarias del insumo variable o del factor variable que era Q de X. Lo que decía recién. Cuando las cantidades de X varían en una unidad, ¿eh? ¿Cómo varía la cantidad de P o el delta de P o delta de las cantidades? ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos explicando? Nada más que ahora lo vamos a poner en una ecuación, ¿sí? Que va a ser la función de producto marginal. Entonces, el producto marginal de I, ¿sí? Esto podría ser el producto marginal del maíz, ¿sí? Y podría ser el maíz, que estamos diciendo, va a ser igual a la variación de las cantidades de maíz, ¿sí? Cuando variemos la cantidad de X en una unidad. Porque ya les dije a ustedes que X siempre se ensaya, digamos, tomando valores unitarios. Delta de X entonces siempre va a ser igual a 1 para poder estudiar la función de producción. Entonces, en definitiva, lo que veníamos diciendo lo pasamos a fórmula. ¿Cómo varía la producción de I, o sea, el delta de I, ¿sí? Cuando varía en una unidad la aplicación del insumo variable, o cómo varía la producción de maíz cuando aplico una unidad más de insumo variable. También se puede definir el producto marginal como la respuesta del cultivo, ¿sí? Al agregado de la última unidad variable. ¿Sí? Porque yo, si agrego 3, tengo un producto marginal. Si agrego 4, voy a tener una respuesta de I, ¿sí? A la agregación de una, porque pasé de 3 a 4, ¿cuál fue el cambio en la producción que obtuve por pasar de 3 a 4 unidades? ¿Cuál fue? Vuelvo a repetir. ¿Cuál fue el delta de I, ¿sí? O delta de P, al agregar una unidad de fertilización? Si hago esa ecuación para cada tramo, comienzo de acá, ¿sí? Viendo, analizando, veo que siempre esto es permanente, acá hay una unidad, una unidad, una unidad, una unidad. Lo que no es permanente es la respuesta, ¿sí? En este punto, el punto de inflexión es el punto de máxima respuesta, porque es el de máxima pendiente, pero para arriba y para abajo las respuestas son menores. Entonces, si yo aplico la expresión matemática
a cada unidad de fertilización agregada, ve que acá pongo producción I, para que se mantenga con la fórmula, y el insumo variable va a ser X, ¿sí? Fertilizante, me voy a encontrar con una curva de este tipo. Y voy a decir, miércoles, rara la curva. Sí, a este quiebre no le den bolilla, porque esto es una deficiencia de la función donde hemos tomado la imagen, pero no, esta curva es así sin quiebre, digamos, ¿sí? Es una cosa que va permanente. Fíjense en ustedes que nosotros decíamos, y vuelvo a explicar, que este es el punto de máximo rendimiento del insumo variable. O sea, la máxima respuesta del insumo variable se obtiene alrededor del punto de inflexión. Y para abajo se obtiene menor respuesta y para arriba se obtiene menor respuesta hasta que se hace cero y hasta que se hace negativo, se hace una respuesta negativa. ¿Qué es lo que intenta mostrar esta función que le graficamos acá? ¿Sí? Fíjense ustedes, este punto máximo, o sea, correspondería a A, o sea, al punto de inflexión. Donde decían, a ver, punto de inflexión del producto total. Porque acá la respuesta es máxima. Quiere decir que agregando, digamos, si seguimos ahora en esta gráfica, no en la anterior, 3 quintales de fertilizante, vamos a obtener la mayor cantidad de 2 a 3, ¿sí? Acá sería para arriba y para abajo sería casi proporcional. 3 es el punto máximo, pero si agrego una unidad hacia 4, ¿sí? Voy a tener las mejores respuestas, o de 2 a 3 y de 3 a 4, buenas respuestas, y a medida que vaya, por supuesto que si fertilizo poco, de 0 a 1 voy a tener una respuesta baja, ¿sí? Esto va creciendo a medida que yo fertilizo, la respuesta va creciendo más que proporcionalmente, ¿sí? Vean la pendiente de la curva, porque proporcionalmente sería una función de 45 grados, repito. Acá crece más que proporcionalmente hasta el punto de inflexión, a partir de lo cual comienza a decrecer, digamos, la producción sigue aumentando, pero acá estamos analizando el producto marginal, acá estamos analizando la respuesta. El producto total sigue creciendo, como ustedes lo han visto. Lo que pasa es que el producto marginal crece hasta el punto de inflexión y luego comienza a decrecer, ¿sí? A medida que sigo aumentando unidades de fertilización, comienza a decrecer hasta que el delta de P, o delta de Q, I, como ustedes lo ven acá, se va haciendo tan pequeño que la respuesta es cada vez menor hasta que se hace cero. ¿En dónde se hace cero? El producto marginal es igual a cero en el nivel donde el producto total es máximo, o sea, el punto C que yo decía a ustedes que no se tienen que olvidar de la función de producción. Y eso lo vimos, ¿sí? Ya no hay respuesta a la fertilización a partir de el producto total máximo. Si yo siguiera agregando fertilizante, lo que voy a obtener es una función de producto marginal negativa. O sea, voy a empezar a tener hacia abajo. Esta crece para abajo. Por lo que ya le expliqué. La respuesta ya no es cero siquiera, es negativo, o sea, ya me juega en contra, ¿sí? Seguir fertilizando después del producto total máximo. Hasta ahí vamos comprendiendo lo que es el producto marginal. ¿Sí se entendió? Sí se entendió, profe. Sí, profesor. El último comentario que me dijo. Sí se entendió, profe, no. Perfecto, bien. Entonces, la sigamos haciendo más difícil. Falta un producto más que es el producto medio. El concepto de producto medio, bueno, hay producto total máximo, producto marginal es igual a cero. Son las cosas que hay que ir memorizando.
Donde el producto marginal es igual a cero, el producto total es máximo. Donde el producto marginal es máximo en el punto de inflexión de la curva de producto total. Eso es lo que estuvimos viendo hasta acá. Producto medio, le decimos promedio. Pero esta se toma en un punto. Acá ya no hay rango. Acá no hay rango de 5 a 6, no, en un punto, en 6. ¿Sí? Yo me voy a destruir todo y acá digo en 6. ¿Sí? Tomo esta sola línea. ¿Sí? Digo, en 6 quintales he obtenido una cantidad de, digamos, 8.000 kilos. En 6 quintales he obtenido una cantidad de 8.000 kilos. ¿Qué es el producto medio? ¿Cuál es el promedio cuál es el promedio, ¿sí? En kilos por cada unidad de fertilizante empleada? Entonces, tomo 8.000 dividido 6 quintales, ¿sí? Y me da que cada quintal, en promedio, en todo el promedio que toma toda la función hasta este punto, en promedio ha sido de 1.200 kilos por cada quintal, o sea, cada 100 kilos de fertilizante empleado. Pero ya estoy tomando el promedio de toda la curva, o sea, de la parte eficiente, de la ineficiente. Acá, digo, el promedio en este punto, con 6 quintales de urea de fertilización, ha sido de 8.000 kilos. El promedio me da 8.000 dividido 6. 1.200. No sé cuánto da, aproximadamente 1.200 kilogramos de maíz por cada quintal de urea empleado para fertilización. ¿Entendemos eso? Sí, Por eso dice en el concepto, corresponde al producto en un punto, ¿sí? Como yo le marcaba, en un punto por unidad de insumo empleado. Y se obtiene dividiendo al producto total, ¿sí? Como le decía, los 8.000 kilos entre el nivel de insumo que tengo en ese punto, el QX. O sea, allá veíamos que teníamos 6 quintales. Entonces, el producto medio. Ahora, como el producto marginal tiene un comportamiento, no solo como el producto marginal, digamos, la función de producto total, la forma de la función de producto total, origina la forma de la función del producto marginal y también va a influenciar en la forma que va a tener la función de producto medio. Repasamos la ecuación, producto medio va a ser igual al producto total de I, o sea, de maíz, sobre la cantidad de insumo usado en un punto. Ve que acá no hay delta, no hay nada, en un punto. ¿Sí? Perfecto. Y va a tener esta forma. Ingeniero, hay un estudiante que dice que no le están aceptando ingresar a la reunión. No sé si le aparece la solicitud. A mí no me va a aparecer, pero le va a aparecer a Marcela, que ya le digo que, claro, ingreso tarde y ya. Ella es la que creó la reunión y ya se me informa. Sigamos viendo el concepto. El producto marginal, digamos, después de aplicar todo eso en cada sector, digamos, analizando la respuesta al fertilizante de cada sector y aplicando esta función, me da esta gráfica. Marce, hay alguien que dice que no puede ingresar al aula. A ver si podés entrar de nuevo y aceptarlo. Me dicen los alumnos. Ah, bueno. Bueno, entonces no va a ser posible. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Listo. Gracias. Al alumno que recibe el mensaje, dígale que recién en 10 minutos vuelve la profesora
a su máquina y va a ir, lo va a habilitar, pero ahora no está, está afuera. Así que aguarde hasta que se lo habilite. Bueno, fíjense cómo es la función del producto marginal. Perdón, pero producto medio. El producto medio, claro, el promedio, sí, cuando yo aquí le aplico una unidad de fertilizante, y sí, va a tener esta forma. A medida que aplico más unidades de fertilizante, el promedio comienza a subir, ¿sí? Porque estamos en la zona eficiente de la función de producción. Hasta acá era la zona eficiente de la función de producción, ¿sí? Sigue subiendo, porque todo este sector es eficiente, todo este sector es eficiente, ¿sí? Hasta el punto donde se cruza con el producto marginal. Luego del cual el producto medio comienza a decrecer, ¿sí? Nunca llega a cero, ¿sí? Se hace infinitesimal, digamos, si siguiéramos agregando fertilizantes, el producto marginal se va a dar negativo. Y este sería infinitesimalmente pequeño, pero no toca el cero, ¿sí? Se va haciendo cada vez menor el promedio. Pero en este punto es el punto donde es el punto máximo del producto medio, ¿sí? Punto máximo del producto medio, donde se cruza con el producto marginal, lo denominamos óptimo técnico. Quiere decir que físicamente, y entiéndase físicamente, quiere decir la mejor relación física entre aplicación de fertilizante y respuesta del maíz está alrededor, digamos, para este ejemplo, en 5 quintales. Ahí obtengo el mejor promedio. ¿Eh? Es decir, bueno, entonces ya descubrí a dónde tengo que producir. No, acá tenés el mejor promedio, pero no tenés la mayor cantidad de plata. Nosotros producimos para ganar plata, no para tener el mejor promedio. ¿Se entiende lo que digo? Una cosa son las relaciones físicas y otra cosa son las relaciones económicas. ¿Eh? Y ya vamos a entender esto hacia el final, por qué este no es el mejor lugar para producir. Sí, es donde yo tengo una respuesta promedio mejor a la aplicación de fertilizante, alrededor de 5, 4,5, digamos. Y 4 quintales y medio me estarían dando la mejor respuesta del cultivo al fertilizante. Pero no me estaría dando la mayor cantidad de plata. Yo acá puedo tener una peor respuesta, un peor promedio, pero cuando multiplico por las cantidades, fíjense que la función de producción tenía esta forma, cuando multiplico por los kilos, y a mí no me importa el promedio, a mí me importan los kilos por el precio que me van a pagar. Entonces, bien, eso lo vamos a ver hacia el final. Pero técnicamente, ¿sí? En relaciones físicas, este es el mejor promedio. Bien, lo que ya dijimos, el producto marginal alcanza su nivel máximo, marginal, alcanza su nivel máximo cuando el producto total alcanza su mayor pendiente, ¿sí? Que era el punto A, cuando cambia de concavidad la curva, y que era lo que denominábamos punto de inflexión, ¿sí? Luego el producto total crece a tasas menos que proporcionales y el producto marginal decrece hasta hacerse cero. ¿Mm? Vamos a ver otra relación. El punto máximo del producto marginal, volvemos con el producto marginal, se denomina punto de inflexión, que ya dijimos, ¿sí? Y a partir del cual comienzan a operar los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué dice rendimientos marginales decrecientes? Porque estamos analizando el producto marginal. Acá es creciente, acá es decreciente. Entonces hablamos de rendimientos marginales decrecientes. Mientras el producto medio está por debajo, mientras el producto medio está, mientras el producto marginal
está por encima del producto medio, este crece. Como ven acá. Hasta que se igualan, ¿sí? Se hacen cero. Y a partir de ese momento, el producto medio decrece, pero siempre va a estar por encima del producto marginal. Bien. Gastón, ¿cómo vamos con la comprensión hasta aquí? Está bien, me parece que el ideal sería trabajar hablando del nivel de insumo variable, entre el óptimo y el nivel máximo de insumo antes de que la producción empiece a Bien. decrecer. Buen aporte, Gastón, bien. A ver, si bien es cierto, el producto medio, o sea, la mejor respuesta promedio a la aplicación de fertilizante lo tengo en 4,5 quintales, la producción total, o sea, me voy a la función de producto total que no está acá, ¿sí? La naranja. Vamos a verlo, a ver. Vamos a verlo en el anterior. ¿Sí? Acá, estaríamos acá. La función cortando la aplicación de fertilizante a la función de producto total, me daría, no sé, 5.000 kilos de maíz. ¿Mm? Acá es la mejor respuesta que tengo a la fertilización, pero es un promedio. ¿Sí? Sin embargo, si yo sigo fertilizando, digamos hasta este punto, ¿sí? Voy a tener un peor promedio si sigo la función de producto medio, pero voy a obtener el doble o una cantidad sustancial más de maíz. Entonces, si acá obtenía en 4 quintales y medio, digamos 5.000 kilos, y acá voy a estar obteniendo 8.000 o 9.000 kilos. ¿Sí? Ya no es el mejor promedio, el producto medio no es máximo. Para mí no me importa que sea máximo el producto medio. A mí me importa la cantidad de productos que voy a obtener. ¿Mm? Entonces, no trabajamos para producir, para buscar la mejor respuesta al fertilizante, trabajamos para ganar más plata. ¿Eh? Pero en el medio pasan estas cosas que hay que comprenderlas. Entonces, ese nivel de 6, como veíamos recién, ¿sí? 6, 6, 7, cuando nosotros, no se olviden que la función de producto va así, ¿no? Así, la función de producto total. Entonces, en 6 yo voy a tener un producto total, acá más o menos, mucho más alto que en 4,5, donde estaríamos cortando la función acá, suponte, para esta gráfica. Entonces, en 6 yo tendría una función, un rendimiento mucho mayor. Aunque el producto medio, o sea, aunque el promedio de kilos de maíz por quintal obtenido sea menor. ¿Mm? Eso quiere decir esta función. Y el óptimo técnico no me representa más que el punto, hablando de relaciones físicas, donde mejor se aprovecha el fertilizante, pero no es el punto que yo prefiero para tener producción, digamos, estoy lejos de lo que yo aspiro. ¿Eh? Bien. Entonces, ahora vamos a empezar a juntar las gráficas, ¿sí? Porque después en el último ve que están todas las gráficas juntas, pero ahora estamos analizando por separado, un poco para entender la dinámica y el comportamiento de las funciones. Entonces, comenzamos de nuevo con la función de producto total. Acá hacemos la función del producto medio, ven que a partir de 8,5 ya se hace negativa, el producto marginal, ¿sí? Se hace ya negativo. Y ponemos la que vimos de la función del producto medio, ¿sí? Que se cruza en el máximo técnico, en el óptimo técnico, perdón, cuando se cruza con el producto marginal. Acá teníamos el punto A, que es el punto de inflexión, donde la curva cambia de concavidad y que se corresponde, van a ver ahí en un gris pálido, ¿sí? Que se corresponde con el punto de inflexión
de la función de producto marginal y también el punto de inflexión de la función de producto total. Entonces, el producto marginal hasta A, que es el punto de mayor pendiente, se comporta creciendo hasta ahí y es máximo en A. A partir de ese punto, por la ley de los rendimientos marginales decrecientes, el producto marginal comienza a bajar, pero la producción sigue subiendo. Nada más que ya a un ritmo decreciente, le dicen los alumnos, pero en realidad crece menos que proporcionalmente. Acá tenemos el óptimo técnico, ¿sí? Que nos va a dar un punto, que le vamos a llamar B nada más, pero por decirle, un punto B que es un nivel de partida, es decir, hasta ahí obtengo tantos kilos. Es lo más eficiente. Pero antes vamos a describir las etapas. Decíamos que nos daba un punto B, ¿sí? Proyectando el óptimo técnico en 4 quintales y medio, como veíamos, ¿sí? Me da un resultado en producto total de, digamos acá, 7.000 kilos, ¿sí? Para ponerle un número, ¿sí? Y me configura la etapa número 1, que va desde el origen, ¿sí? Desde el origen, ¿sí? Hasta el máximo va desde el origen hasta el máximo del producto medio. No, esto no está bien. Sí, sí, el máximo del producto marginal es acá. Va hasta el máximo del producto medio, bien dicho, ¿sí? Donde es el óptimo técnico. Se caracteriza porque en este sector el producto marginal es siempre mayor a cero, todo esto es mayor a cero, acá ya comienza a ser menor a cero, y el producto marginal siempre es mayor que el producto medio, la etapa 1, hasta que se igualan, ¿sí? Yo digo, acá se hacen cero, no se hacen cero, se hacen igual a 1, o sea, se igualan. Entonces, la primera etapa va a ser esta fracción muy eficiente de la producción, que va de la fertilización, donde vamos a obtener el máximo del producto marginal y el máximo del producto medio, ¿sí? Y hasta el máximo del producto medio llega la etapa 1. Bien. La etapa 2 va desde el punto máximo del producto marginal, o sea, desde el óptimo técnico, ¿sí? Hasta el punto en el cual el producto marginal se hace igual a cero. Que decíamos que coincidía con el punto C, donde era el máximo técnico. Entonces, hasta acá vemos nosotros que tenemos el óptimo técnico que da inicio a la etapa 2 y que concluye con el máximo técnico en el punto en el cual el producto marginal es igual a cero. Se caracteriza entonces porque el producto marginal es mayor o igual a cero en ese punto, y el producto marginal siempre va a ser menor que el producto medio. Por lo tanto, el producto marginal decrece. A eso le llamamos la etapa 2. Y luego tenemos la etapa 3, donde el producto marginal ya se hace negativo, y donde el producto total empieza a decrecer, ¿sí? La etapa 3. Ahora fíjense ustedes, esta etapa es la de la producción racional. Yo voy a buscar producir tantos kilos, ¿sí? Tantos kilos que me permitan a mí obtener una alta producción más allá de que el producto marginal sea decreciente y más allá de que el producto medio sea decreciente.
El producto marginal significa que cada vez hay menos respuestas a la fertilización, menos respuestas de I, o sea, el delta de I o delta de QI es cada vez menor, ¿sí? Por eso acá se hace cero, como decía la pendiente es cero. Entonces, hasta el punto en donde ya seguir agregando unidades de fertilizante, ya no me produce ningún efecto. Seguramente que acá, al agregar una unidad de fertilizante para que no me produzca ningún efecto, voy a perder plata, obviamente. Pero acá yo no sé si estoy perdiendo plata, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Yo sé que viene decreciendo el producto marginal, pero sigue creciendo la función de producción. Y a mí me interesa obtener kilos, no producto marginal. Yo trabajo para obtener kilos. A mí qué me importa que el producto marginal se vaya decreciendo o que el producto medio vaya decreciendo. Yo lo que quiero son los kilos, ¿bien? Pero tengo que conocer que el producto marginal me refleja cada vez menor eficiencia en la aplicación del último insumo variable, ¿sí? Entonces tengo que conocer que hay un punto que si sigo aplicando urea, no voy a obtener beneficio ni económico, ¿sí? Y a partir de este punto voy a obtener incluso, voy a perder plata. Entonces, la etapa de producción racional, la decisión de producción la vamos a tomar entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Eso configura la etapa racional de producción. No puedo producir para atrás porque no voy a obtener nada de maíz, pues, ¿sí? Voy a dejar, por no poner 100 kilos más de maíz, voy a dejar ganar mucha plata, digamos, ¿sí? Entonces, 100 kilos más de urea, decía. Y esta etapa, obviamente, que es la etapa irracional de la producción, porque no voy a seguir poniendo fertilizantes para obtener cada vez menos productos, es la etapa irracional. Entonces nos vamos a situar, nuestro compromiso va a ser trabajar siempre entre el óptimo técnico y el máximo técnico. El óptimo técnico, ya le decía, representa la configuración del promedio máximo del producto medio, ¿sí? Pero a mí no me interesa eso, me interesa los kilos de maíz, como tampoco me interesa el punto A, digamos, donde sería la respuesta máxima al empleo de fertilizantes. Sí, yo tengo la respuesta máxima acá, pero no tengo nada de maíz, ¿sí? Lo que a mí me interesa, fíjense, es el conjunto, el conjunto. Yo esto lo tengo que conocer, pero lo que yo tengo que ver es cuánto maíz voy a sacar de esa producción. Ahora bien, ¿y cuál es entre 4,5 y 8,5 que está en este eje cartesiano? ¿Cuál es el punto exacto? Y ese es el trabajo que tenemos que ver enseguida. En relaciones físicas ya sabemos. Relaciones físicas arrancamos desde el óptimo técnico y podemos ir hasta el máximo técnico. O sea que sabemos que tenemos que trabajar entre 4 quintales y medio de fertilizante y 8 quintales y medio de fertilizante. Ahora, ¿cuál es el punto donde, digamos, hasta dónde sigo ganando plata, digamos? Porque en algún punto acá estoy dejando plata sobre la mesa y acá seguramente estoy perdiendo plata, pero si voy a seguir fertilizando de 8 a 9, si voy a seguir fertilizando para obtener menos rendimiento, estoy perdiendo plata, porque estoy perdiendo rendimiento, producto total. Y acá estoy perdiendo plata porque pudiendo ganar plata, echando más fertilizante, no la estoy aprovechando, ¿sí? Pudiendo ganar más plata. A partir de este punto digo, acá gano plata, pero si yo sigo, gano más plata. Lo que pasa es que cada vez gano menos plata, pero sigo ganando plata, ¿sí? Bueno, ya le dije que espere. Listo. Comuníquele al alumno que ahora está ingresando la profesora, así que ya va a poder ingresar ahora. Bueno, y por fin vamos a integrar, como decía, determinación del nivel óptimo de producción.
¿A dónde tengo que producir entre 4,5 de fertilización u 8,5? ¿Cuál es el punto óptimo? Y acá la respuesta no me la van a dar las relaciones físicas, porque estas son todas relaciones físicas. Ya tengo que entrar a analizar la parte económica. Yo sé que tengo que producir en la etapa 2, ¿sí? Pero ¿hasta dónde? Y ahí ya tengo que entrar en las relaciones económicas. Determinación del nivel óptimo de producción. Entonces, partimos de nuevo ahora ya integradas las funciones. Así es como la van a ver en la mayoría de los libros. Nosotros la hemos ido desintegrando para poder analizarlas, ¿sí? Pero en definitiva, acá está marcada la etapa 2, ¿sí? Que es la etapa eficiente que decíamos, ¿sí? De la producción racional, siendo después el máximo irracional y siendo antes de la etapa 2 increíble, deja de producir, digamos, porque estamos dejando plata dentro del campo que no vamos a cosechar por no echar un poco más fertilizante. Entonces, como siempre, en el eje de la abscisa tenemos el insumo variable que estamos analizando, en este caso la fertilización, y en el eje de la ordenada, ahora vamos a transformar lo que antes eran productos físicos, lo vamos a transformar en pesos, en plata. Yo sé que tengo que producir por acá. Ahora, el análisis económico me va a decir a dónde exactamente tengo que producir. O sea, para eso tengo que transformar lo que eran cantidades físicas en dinero. Ya vamos a ver cómo se hace. Para poder obtener el valor del producto marginal, ya no hablamos de producto marginal en términos físicos, sino que hablamos de valor, o sea, estamos hablando plata, ¿sí? El valor del producto medio, sí, que somos curiosos, sí, nos interesa conocer, en este caso no tiene aplicación más que para entender nada más el valor del producto medio. Y lo que más nos interesa es el valor del producto marginal. El valor del producto marginal. Recordemos que el producto marginal es la variación de la producción que voy a obtener aplicando una última unidad de fertilización, o sea, el último quintal de urea. ¿Claro? Eso es el producto marginal. Si yo eso lo transformo en peso, voy a obtener el valor del producto marginal. Mi objetivo es encontrar un punto, ¿sí? Dentro de la etapa 2, un punto que fíjense en que siempre está sobre la función del producto marginal, un punto en el cual represente mi óptimo nivel de producción. Yo tengo que encontrar en la etapa 2 cuál es ese punto. En este caso, denomino EPOR. ¿Por qué sí? Porque los libros dicen E, pero podría ser cualquiera. Y en este caso, el punto óptimo me estaría dando este rendimiento, ¿sí? En la función de producción. No el máximo, fíjense, no el máximo, sino un poco antes. No voy a llegar al máximo de 10.000 kilos de maíz, ¿sí? Me dice, vos tenés que fertilizar con tanta unidad de insumo variable hasta que lleve, en este ejemplo, a los 9.000 kilos de maíz. No, va a llegar a los 10.000 kilos si querés, pero va a perder plata. Y ahí viene el análisis que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo determinar el nivel óptimo de producción entonces? Lo que hacemos es un análisis del valor del producto marginal, ¿sí? Un análisis económico del producto marginal. Recuerdo que el producto marginal representa la respuesta en kilos que voy a obtener por una unidad más de insumo variable que agrego. Clara la definición para poder entender lo que sigue. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar? Necesitamos los precios. Tanto el precio del producto, si hablamos de maíz, como el precio del insumo, si hablamos de fertilizante. ¿Mm?
Hoy el precio del maíz está en, bueno, el precio de pizarra es 19.000, pero bueno, 19.000 la tenés que ir a buscar al campo. Acá en Jujuy cuesta 22.000 la tonelada. O sea que si yo quisiera sacar el valor del producto marginal y sé que acá voy a tener 9 toneladas, o sea, 9.000 kilos, ¿sí? Tengo que multiplicar 9, que hoy vale el maíz, 9, ¿qué dije? 9 toneladas, ¿sí? Por el precio de la tonelada, que son 22.000 pesos. Entonces, el valor del producto marginal, ¿cómo he transformado? He transformado la cantidad de física, que eran 9 toneladas, en pesos, multiplicándola por el precio. Entonces obtengo el valor del producto total. ¿Está claro, Gastón? Sí, clarito. Perfecto. Y este es el precio del fertilizante. Hoy la tonelada de urea cuesta 40.000 pesos. Un poquito más, un poquito menos, 40.000 pesos la tonelada. Y cuando hablo de un quintal, estoy hablando de 100 kilos, que era nuestra unidad de insumo variable, estaremos hablando de 4.000 pesos el quintal de urea para fertilizar. Bien. Determinamos entonces, bueno, ya dije cómo se determina el valor del producto total, fácil. Y el producto marginal es parecido. Nada más que vamos a descomponer un poquito más. El valor del producto marginal va a ser igual al precio del maíz, ¿sí? Por el producto marginal, el producto marginal, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Sí? El producto marginal. Entonces, si esto es lo mismo reemplazando que decir que el valor del producto marginal es igual al precio del maíz, y acá reemplazo lo que es la definición del producto marginal, delta de I sobre delta de X. ¿Sí? Delta de X siempre es 1, ya les dije, es unitario. Entonces, en realidad lo que me va a quedar acá, todo número dividido 1 es el mismo número, es el diferencial de I. En cada de estos puntos, que son unidades de fertilización, yo voy a obtener un diferencial de I, ¿sí? Por la función de productos marginales. Entonces, si esto permanece constante, lo que cambia es la respuesta, o sea, el diferencial de I. ¿Eh? Entonces, si el diferencial de I en este punto es terrible, pero no, yo quiero maíz, entonces estoy analizando, estoy sacándole el jugo máximo, no me importa que esté en la fase decreciente, yo quiero que el diferencial de I, ¿sí? Multiplicado por el precio de I, sea por lo menos igual al precio de X. O sea, lo que voy a obtener de beneficio, quiero que por lo menos iguale los costos, que es los 100 kilos de urea. ¿Entienden, Gastón, esto? Claro, tiene que llegar a ser el mismo precio para decir hasta qué Hasta punto aquí se llego. Claro, mitiga ¿para el qué voy a insumo seguir variable. fertilizando si hasta acá cubro el fertilizante? Después de eso no lo cubro, ¿saben por qué? Porque el diferencial de I es cada vez menor. Entonces, el diferencial de I por el precio va a ser menor que el precio del fertilizante. Eso lo vemos ahí. Si el producto marginal, el valor del producto marginal, ya está esto, ¿sí? Es mayor que el precio del fertilizante, estoy teniendo ganancia. Pero si me paso, porque acá yo ya lo descubrí al punto, si me paso, el valor del producto marginal va a ser menor que el precio de la urea que estoy empleando para obtener mayores rendimientos. O sea, por eso digo, che, hasta acá tengo que llevar. ¿Podés producir 10.000 kilos? Sí, pero empiezo a perder plata. Sí, 10.000 kilos. Pero el gasto mío va a ser mayor. El mejor beneficio lo voy a obtener en 9.000 kilos. Hasta ahí tengo que fertilizar. ¿De qué me sirve obtener 10.000 kilos y ganar menos plata que obtener 9.000 kilos? En ese nivel, entonces, cuando el valor del producto marginal sea menor al precio de la urea,
tengo una pérdida, o sea, comienzo a tener pérdidas, ¿sí? O dejo de ganar plata, llámenle ustedes. ¿Sí? Entonces, nos concentremos de nuevo en esto, o en esto, es lo mismo, acá veámoslo. El precio de X siempre es constante, el precio del insumo, 4.000 kilos el quintal. Lo que cambia, no, también es constante el precio del producto, el precio del maíz. Lo que cambia es la respuesta que estoy teniendo, el diferencial de QI o el diferencial de QP o el diferencial de I, simplemente como dice acá, la respuesta que estoy teniendo al agregado de un quintal más de fertilizante. Entonces este número, a medida que agrego fertilizante, este número, el numerador, esta parte del numerador va a ser cada vez menor. Por eso es que la función de producto marginal decrece. ¿Sí? Y cuando a esa cantidad menor la multiplico por el precio del maíz, del producto que voy a tener, me puede pasar que eso sea mayor que el precio del fertilizante o que sea menor. Entonces yo tengo que encontrar el punto de equilibrio en donde la última unidad de fertilizante aplicada me da una respuesta tal que su producto marginal por el precio del producto me cubra el precio de la urea. Entonces, como lo acabo de decir, tengo que buscar el punto en que el precio del maíz por el producto marginal del maíz me igualen al precio del insumo, o sea, al precio de la urea. Dicho de otra forma, si yo acá le estoy poniendo 4.000 pesos, el numerador me tiene que llegar a 4.000 pesos. Ese es el punto. Si el numerador, ya repito, el precio de I es constante, lo que baja es el delta de I, bajan los kilos, ¿sí? Los kilos de respuesta que voy a tener en la aplicación del último quintal de fertilizante. Si el precio del maíz se mantiene constante, el precio del fertilizante se mantiene constante, lo que define es el producto marginal, o sea, la respuesta, el diferencial de I. Se va a ir haciendo tan pequeño que en un punto ya no va a cubrir el precio del insumo. Yo tengo que encontrar el punto en el cual entonces se igualan las funciones. Se lo van los términos. Y dicho de otra forma, porque si yo despejo X y lo paso al numerador, me queda que el precio por el diferencial de Y tiene que ser igual al precio por el diferencial de X. Como el diferencial de X dijimos que siempre es 1, podríamos hasta sacarlo de acá y nos queda que el precio de Y por el diferencial de Y tiene que ser igual al precio de X. Que es como teníamos acá. ¿Sí? Y eso en definitiva me va a dar el punto E, que es el punto óptimo de producción. Entonces, dado los precios de Y y los precios de X, yo puedo físicamente obtener 10.000 kilos, pero no voy a ganar más plata. Voy a ganar el máximo posible, dada la combinación de factores y la curva de mi función de producción, produciendo 9.000 kilos de maíz. Colorín colorado, el tema se ha terminado. ¿Cómo estuvimos? ¿Se comprendió lo que es la función de producción? ¿Alumnos? Sí se entendió, profe. Por mi parte también, profe. Bien. Sí, ¿Alguien profe. tiene alguna duda que podríamos evacuar? Bueno, Gastón, ¿cómo viste la clase? Gastón, ¿está presente? Bueno, esto lo van a completar ya a nivel de ejercicio numérico cuando vean la parte práctica.
Pero lo importante es tener la base conceptual, que es la teoría, entendida. Entendiendo la base conceptual, ustedes van a poder comprender y resolver perfectamente los ejercicios. Gastón, ¿cómo estuvo esta clase? Estuvo bien, estuvo clarita, bastante gráfica. Se había cortado recién el internet y bueno, ahí volví a entrar. Bueno, Gastón es una persona que está colaborando con la cátedra, se los presento, es un egresado, ha sido, bueno, antes que ustedes estuvo en la facultad, después se fue a terminar su carrera en México y ahora está de vuelta y como le gusta mucho la economía, está colaborando con la cátedra y nos está dando una mano. Extraoficialmente, digamos, Gastón es un colaborador, no está integrado todavía oficialmente al plantel, esperemos que prontamente lo podamos hacer. Bueno, le agradezco. La semana que viene presten atención en el aula virtual porque vamos a ver cómo vamos con los trabajos prácticos y es posible, no es seguro, que la semana que viene tengan solo práctica. Y que volvamos a la teoría el próximo lunes, no, sino el próximo. Pero tengan presente el aula virtual porque ahí se les va a informar.